Pasé mucho tiempo convenciéndome de que estaba bien, de que el silencio en nuestra casa era paz, no vacío, de que su frialdad era cansancio, no desprecio. Aprendí a llamar a las cosas con palabras más suaves de lo que realmente eran. Él no me rompió de golpe, lo hizo lentamente, día tras día, casi de manera imperceptible, con miradas que no se detenían, con conversaciones que nunca escuchaba hasta el final, con una sonrisa en la que había más ironía que calidez. Lo complicas todo, decía. No te lo inventes. Y dejé de explicar. Luego dejé de pedir. Con el tiempo, dejé de sentir en voz alta. Recuerdo el momento en que comprendí que ya no era una esposa. Era el fondo, cómoda, silenciosa, predecible. Fue entonces cuando apareció el pensamiento que al principio rechacé, como algo indigno, peligroso. Tiene que sentirlo. No dolor. Estaba acostumbrado a las emociones ajenas. Tiene que perder el equilibrio. No buscaba amor. Buscaba un espejo, alguien que me mirara como si aún existiera. Todo fue cuidadoso, casi estéril. Mensajes lentos, encuentros sin prisa, un hombre que escuchaba sin interrumpir, y eso fue suficiente. Cuando ocurrió, no sentí ni vergüenza ni éxtasis, solo una extraña calma. Di un paso que llevaba tiempo considerando. La venganza siempre parece precisa, hasta que estás del otro lado. Esperaba que el mundo se tambaleara, que mi marido notara el cambio, que apareciera una grieta en su mirada. Pero él siguió siendo el mismo. Llegas tarde, dijo una noche, sin levantar la vista del teléfono. Sí, respondí. Y en ese momento lo entendí. No lo traicioné él, me traicioné a mí misma. Da la mujer que una vez creyó que el amor no necesitaba pruebas. La venganza no me devolvió la voz, no me hizo más fuerte, solo me mostró cuán profundamente había desaparecido mucho antes de que apareciera alguien más. Me miré al espejo y vi a una mujer que había ganado una batalla que nunca debió librarse, porque la verdadera derrota no es que te rompan, sino intentar reconstruirte a partir de fragmentos usando manos ajenas. Aquella noche, acostada junto a mi marido, por primera vez, no pensé en la culpa ni en el miedo a ser descubierta. Pensé en la pérdida silenciosa, antigua, casi y olvidada, en mí misma. Y entonces lo comprendí. La venganza es siempre una conversación con el pasado, y el regreso solo es posible cuando sigues adelante, no con triunfo, sin reproches. Simplemente te vas. No me fui ese mismo día, ni al siguiente. Necesitaba un poco más de tiempo, no para él, sino para mí. Observaba cómo seguíamos viviendo como si nada hubiera pasado, cómo preguntaba qué había para cenar, cómo dejaba las llaves siempre en el mismo lugar, cómo no notaba que yo ya era otra. Antes eso me dolía, ahora no. La indiferencia dejó de ser una ofensa, se convirtió en una prueba. Aún veía al otro hombre, menos, sin tensión, sin ilusiones. No era un salvavidas, y yo ya no intentaba convertirlo en algo más. No quería huir hacia alguien, quería salir de quien había sido antes. Una vez me miró con atención y preguntó: «Parece que ya te has ido. ¿Por qué sigues aquí?». No supe qué responder, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien hacía una pregunta sin interrumpir. Aquella tarde volví a casa más temprano. El apartamento estaba en silencio, no acogedor, simplemente silencioso. Me senté en el borde de la cama, y de pronto comprendí. Ya no estaba enfadada, y la rabia era lo único que me había mantenido allí. Sin ella, no quedaba nada. Lo desperté. «Tenemos que hablar», dije con calma. Suspiró, como siempre, con una leve irritación. Como si una vez más, yo interfiriera en su vida. Pero sin dramas. Sonreí. No porque fuera gracioso, sino porque realmente ya no había drama. «Me voy», dije. «No con alguien de nosotros». Guardó silencio. Luego preguntó: «¿Es por alguien antes?». Esa pregunta habría sido una trampa. «Ahora no». No respondí. «Es porque me perdí, intentando ser cómoda para ti». No gritó. No suplicó. Solo me miró con sorpresa. Como se mira a un objeto que de repente deja de funcionar. Hice las maletas rápido. No porque tuviera prisa, sino porque ya no había nada innecesario. Es curioso lo fácilmente que la vida cabe en unas pocas bolsas, cuando el miedo se va. Cuando cerré la puerta, no sentí alivio, solo claridad, silenciosa, firme. La venganza no me dio libertad, pero me mostró que la libertad era posible.
y bajando por la escalera oscura. Por primera vez, no pensé si estaba haciendo lo correcto, simplemente supe que ya no quería vivir donde me borraban poco a poco, y donde yo lo permitía. No me volví mejor, no me volví más pura, pero volví a ser yo misma. Pasaron varios meses, quizá más. Dejé de contar. El nuevo espacio estaba casi vacío. Un colchón en el suelo, una mesa junto a la ventana, una taza que compré yo sola, sin consultarlo con nadie. En ese vacío no había soledad, había una pausa. Por primera vez, honesta, me sorprendía a mí misma, con algo extraño. Ya no deseaba que él entendiera nada. Antes imaginaba el momento en que todo le caería encima. De repente, con dolor, cómo se arrepentiría, cómo me recordaría, y pensaría en lo que perdió. Ahora esas fantasías me resultaban ajenas, como si leyera cartas escritas por otra persona. A veces él escribía, breve, práctico, sobre documentos, cosas, formalidades. En ninguno de sus mensajes aparecía la pregunta ¿cómo estás? Y ya no dolía. Eso ponía un punto final. Vi al otro hombre algunas veces más. Tomábamos café. Hablábamos de nada y de todo. Me miraba con la misma atención. Pero ahora yo no me aferraba a ella. Ya no necesitaba confirmación de que era digna de una mirada. Una vez le dije la verdad. No toda, solo lo esencial. No estuve contigo por amor, le dije, sino para no desaparecer. Asintió. Sin reproches. Sin escena. Con madurez. Lo entendía, respondió. Y en ese momento fue suficiente. Nos despedimos, con ligereza. Así no se despide uno del amor. Así se despide de algo que ya cumplió su función. Lo más extraño ocurrió después. Una mañana desperté y comprendí que ya no pensaba en mí ni como en una mujer traicionada o traidora. Esas palabras perdieron peso. Ya no me definían. Era simplemente una mujer que salió a tiempo de una historia en la que la estaban borrando poco a poco. La venganza resultó no ser un arma, sino un síntoma, una señal de que el dolor había ido demasiado lejos. Pero incluso un síntoma puede indicar una dirección. A veces pienso que, si él me hubiera escuchado de verdad entonces, nada de esto habría ocurrido. Pero es un pensamiento sin rabia, sin si tan solo la aceptación tranquila de un hecho. Algunas personas solo escuchan cuando te vas. No recuperé a la mujer que fui, eso quedó allí, en años de paciencia y silencio. Pero creé a otra, una que ya no se venga, para demostrar su valor, una que se va antes de romperse por completo. Y grita, quizá eso sea la verdadera victoria. Ya no regresé con mis pensamientos a aquel día en que fui infiel. No porque me justificara, sino porque entendí. No fue una elección, sino una señal de alarma que había ignorado durante demasiado tiempo. La venganza no me hizo libre, solo me mostró lo estrecha que se había vuelto la jaula en la que vivía por voluntad propia. No me arrepiento de haberme ido. Solo me arrepiento de los años en que me quedé, esperando que el frío algún día se convirtiera en calor. Ahora sé que la traición nunca es un comienzo. Es la consecuencia de un silencio que dura demasiado. No me fui como vencedora, ni como culpable. Me fui como una persona que, por fin, dejó de luchar por el derecho a ser escuchada.